Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de la Iglesia Comunión de Vida. Hoy queremos comenzar el servicio con una oración y una exhortación de la palabra de Dios. Para prepararme en el día de hoy, el Señor puso en mi corazón tres palabras clave. Fue la sabiduría, la oración y la luz del mundo. Primeramente, para ser la luz del mundo tenemos que tener sabiduría. Y para tener y obtener esa sabiduría debemos tener oración en el Señor, comunicarnos en el Señor. Y una de las palabras que el Señor nos dio, que me dio en la palabra, en su escritura, fue la escritura de Filipenses 2:15, porque al final pues queremos ser la luz del mundo. Primero, quiero comenzar con, el Señor nos dice en la palabra, pidámosles a Dios, que eso se encuentra primero en Santiago 1. En la palabra de Dios dice, Santiago 1, que le pidamos al Señor y la sabiduría de Dios nos será dada. Entonces también tenemos en Santiago 5, 13 al 14. 5:13 al 14, en el mismo libro de Santiago habla mucho de la sabiduría. Nos dice el Señor que dice así, vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda astancia semejante es mala. Y al que saber hacer lo bueno, y hay que saber hacer y no hacer lo que es el pecado. ¿Por qué traigo esta colación y esta diferente mezcla de escritura? Primeramente, lo que el Señor puso en mi corazón fue que nosotros tenemos que primeramente pedir la sabiduría que viene del Señor, no la que viene del hombre, no la que el mundo piensa que podemos obtener por medio de nuestros estudios o por la ciencia, sino que el Señor dice que el que no tiene sabiduría, que le pida a Dios. Dice la palabra, ok, vamos a ver aquí. Tengo muchas notas que quería compartir con ustedes hoy. Primeramente, dice el Señor aquí, dice, aunque no podamos entender las cosas que nos suceden en el mundo, que nos afectan, cada situación que se nos presenta es para ser salvos del pecado. Muchas veces nos preguntamos nosotros, cuando pedimos al Señor, tenemos muchas peticiones en nuestros corazones y queremos pedir primeramente la voluntad del Señor. Es lo que debemos pedir. Pero a veces decimos, ¿cuál es la voluntad del Señor? Y a veces pues se nos hace difícil decir, pues Señor, ¿cómo pedimos? Porque tengo esta petición para mi hermano, tengo esta petición personalmente para mí, pero sí entendemos que la voluntad de Dios es cuando el Señor quiere para nosotros que nos arrepintamos el Señor. Esa es la primera voluntad del que el Señor quiere, que nosotros seamos salvos. Es la verdaderamente voluntad del Señor, que estemos libres del pecado. Y aunque no podemos entender las cosas que nos suceden en nuestras vidas, en estos momentos muchas veces no entendemos lo que está sucediendo en el mundo entero, especialmente con esta enfermedad y que nos afecta a todos. Cada situación que se nos va a presentar es para que nosotros podamos edificarnos en el Señor, para que nosotros podamos crecer en el Señor y poder meditar en Él. Podemos aprovechar esta oportunidad para poder pensar que está queriendo hacer con nosotros o que quiere que nosotros cambiemos en nuestras vidas. Entonces debemos pedir al Señor que nos enseñes cómo podemos ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Y a lo que me refiero es, ya yo soy una hija de Dios, yo soy salva, pero en ese medio, en ese tiempo, tiempo de crecimiento en el Señor, Dios está obrando en mí ciertas cosas en mi vida que necesito cambiar. Y esas son las cosas que nosotros debemos meditar.
qué Dios quiere hacer en nuestra vida, por qué esto está sucediendo en mí, o tal vez por qué Dios está probándome en esta área. Es para que nosotros podamos edificarnos y crecer grandemente en el Señor. Tanto igual cuando pedimos al Señor por nuestros hermanos, nuestros amigos, también por una persona desconocida, es nuestro deseo que Dios llegue a sus corazones. Lo que verdaderamente necesitamos en nuestras vidas para que Dios pueda cumplir primeramente su voluntad en nosotros y luego en nuestras oraciones por los demás. Por ejemplo, cuando pedimos por la sanación física, pero se nos hace difícil entender por qué no se cumple y por lo que es, y por qué cuando oramos no recibimos esa petición inmediatamente. Puede Dios utilizar esa situación para que Dios obre en nosotros mismos. En ese momento Dios está obrando en nosotros, así sea en una situación familiar, así sea una situación económica o en la que estamos enfrentando hoy día en el mundo entero. Tal vez no seamos sanados porque seamos sanados, pero seamos salvos de nuestros pecados. Cuando oremos siempre pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios y siempre entendemos que Él tiene el poder de cambiar y transformar y renovar y salvar a cada uno de nosotros, la humanidad, con el fin de ser la luz de este mundo. En muchos libros de la palabra, como en Santiago, el Señor nos habla, Santiago 4:3, de pedir y pedir y no recibís, ¿por qué pedís el mal? En otro libro de Santiago 5:13-14 nos habla sobre la oración. En Santiago 4:4 nos habla sobre no ser parte de las cosas de este mundo, y con el fin, a lo que me quiero dejarles saber a ustedes hoy es que primeramente, si no tenemos esa sabiduría del Señor, pídasela más al Señor. Luego, convirtamos nuestras peticiones en nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad del Señor, con el fin de nosotros poder ser la luz de este mundo. Y quiero cerrar con esta escritura que se encuentra en Filipenses 2:14-16, hacer todo sin murmuración y en contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en el medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo mismos. Estamos en un tiempo y en esta semana, pues yo les exhorto a todos los hermanos que verdaderamente pidamos la voluntad de Dios. En muchos hogares hay necesidades, en nuestras familias hay necesidades, hay muchos enfermos. Oremos por nuestros enfermos, oremos por nuestros enemigos, oremos por nuestros gobiernos, por las autoridades. Muchas veces nos preguntamos, Señor, no sabemos cómo orar o qué decir o qué pedirte, pero tú sabes, Señor, y queremos la voluntad del Señor en nuestras vidas y en el mundo entero. Y por eso es que debemos, ¿verdad? Entender que solamente lo que debemos pedir para que sea genuino y tengamos paz, es simplemente la voluntad del Señor. Oremos y comencemos nuestro servicio. Padre Dios, alabado Jesús, y a ti sea la honra y la gloria en esta bendita mañana, Señor. Te reconocemos, Señor, que eres nuestro Dios, Padre celestial, Señor. Gracias, mi Señor, porque nos has dado, Señor, la oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia y saber, Padre, que tú escuchas nuestras oraciones siempre. Señor, gracias, Padre, porque eres un Dios digno, Señor. Eres un Dios, Señor, Padre poderoso, justo y verdadero, Señor Jesús. Padre, muchas veces no entendemos, Señor, o no conocemos, Señor, Padre Santo, Padre, todo lo que sucede en nuestras vidas y el por qué, Padre. ¿Por qué,
Señor, tenemos que pasar por cada situación o por cada prueba, Padre, Señor. Pero tú conoces todas las cosas, Señor. Humildemente venimos ante tu presencia, humillando, Señor, y reconociendo que te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Padre Jesús, te pedimos, Padre amado Jesús, por todos nuestros hermanos, Señor, por los que están enfermos, Padre, que tú pongas tu mano bendita sobre ellos, Jesús, y que tú, Dios, obres, Señor, Padre, con tu poder en la vida de cada uno de ellos, Padre. Que tú obres, Señor, en los hogares, Señor, Padre Jesús. Que tú obres, Señor, Padre, en los matrimonios, en nuestros hijos, Señor Jesús, en nuestros familiares, Padres. Y te pedimos, Padre, Señor, Padre, por la paz de este mundo, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, por los que están, Señor Jesús, hambrientos, por los pobres, Señor, por las viudas, Señor. Te pedimos, Padre amado Jesús, que tú obres también, Señor, Padre Jesús, por los que no te conocen, Señor. La palabra tuya dice, Señor, que tú quieres que nosotros, Señor, es el fin y tu voluntad que seamos salvos, Padre. Y hay muchas personas que no te conocen, Señor. Te pedimos por su salvación, para que tú también obres también por nosotros, Señor, que te conocemos ya, que sabemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, para que tú nos perfecciones, Señor, para que tú, Señor, nos transformes y, Padre, y obres en nuestras vidas en aquellas cosas que debemos quitar de nuestras vidas para hacer bendición a todos los que nos rodean, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, por esta semana, Señor, Padre, por lo que hay de acontecer en muchos países, Señor, no solamente en Estados Unidos, Señor, pero hay muchos países, Señor, donde se van a levantar líderes, Señor, y te pedimos, Padre Jesús, que seas tú tomando el control, Padre, de todo lo que ha de acontecer, Padre, para que el fin sea tu voluntad y no la voluntad del hombre, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que en este servicio tú unja los labios, Señor, de tu siervo, y que tú, Dios, recibas toda honra y toda alabanza, Señor, grato a ti, Señor Jesús. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias, honor y gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermana Lourdes. Buenos días a todos, buenos días. Bendito el Señor. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios está aquí presente. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está presente. ¿Cuántos de ustedes lo creen así? Amén. Amén. ¿Y cuántos de ustedes lo creen que las cadenas de la muerte Él nos los quitó por causa de la sangre de Cristo Jesús? Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Amén, Señor. 1, 2, 3, go. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavos del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamamos. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Por libertad, libertad.
dice que al que el Hijo os hace libres, si el Hijo os hiciera libres, seréis libres en verdad. ¿Ustedes lo creen así? Amén. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Díselo fuerte, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Celebramos la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, alaba la gloria de su nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Señor, tú eres existente en ti mismo, Señor. Tú eres suficiente en ti mismo. Tú eres la vida misma. Antes de que los montes fueran creados y tú formaste esta tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gloria a tu nombre. Antes de la creación, antes del mundo existir, ya eras tú el Rey, mi Jesús, no reinas en poder sobre toda potestad, junto a los ángeles
gloria a Él. Aleluya. Gracias, Eres santo, Señor. porque eres bueno, Señor. Gracias. Porque como tú no hay nadie, Señor. Eres tú rico, rico. A ti, Señor, exaltamos, Señor. ¿Cuántos de ustedes creen en lo profundo de su corazón que Cristo, Jesús, está sentado sobre su trono? ¿Cuántos de ustedes han entronado a Jesús en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes desean esa centralidad en sus vidas? De la soberanía, de que Él es el trono de gloria, es en Cristo Jesús. ¿Por qué no cantamos juntos esta canción? Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Levanta tus manos y dile: Cristo, te entronamos. Cristo, te entronamos. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu gloria en medio de nuestra alabanza. Establece tu gloria en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Establece tu trono. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu
al que está sentado en el trono, el Cordero. Gracias, Señor. Bueno, siempre, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Eres digno, Señor. Quiero conocerte Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado. al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Levanta tus manos y díselo, Señor, al que está sentado. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, eres santo. Santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea
sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Eres santo, Señor. Santo eres, Señor, gloria a ti. Y exaltamos. Te declaramos, Señor, Dios del universo, todopoderoso, que es el Señor, a ti sea toda la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Queremos más de ti, Siglo, Señor. Señor. Gloria a ti, Padre. Te amamos, te adoramos, Qué Señor. bueno eres, Señor. Gracias por tu presencia. Señor, esta mañana te decimos que tú eres santo. Te decimos que solamente tú estás sentado sobre tu trono. Señor, y es con ese temor y temblor a ti, Señor, a tu soberana, a tu soberano reinado, Señor, que venimos delante de ti, pidiéndote que tú nos hables en esta mañana, que tú nos bendigas, que tu palabra nos vivifique, nos desafíe y nos acerque más a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Podemos sentarnos. Muy buenos días. Si abrimos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4, por favor. Preparemos nuestras Biblias, tengámoslas abiertas ahí. Hoy vamos a continuar con la epístola de los Gálatas. Le damos la bienvenida a los que nos visitan, a los hermanos que nos visitan. Es un honor tenerlos aquí entre nosotros, a los hermanos que, ¿verdad?, que hoy vinieron con la nueva hora, el cambio de hora, y nuestros pensamientos y nuestras oraciones están para los hermanos Julio, Celi, Rafa, Mirta, que están en la casa, están en cuarentena, ya sabemos por qué. Así que estemos orando por ellos, estamos confiemos en el Señor que no sea nada. Amén. Todavía no sabemos los resultados, pero solamente estén orando por ellos. Amén. Y de así con los demás hermanos que no han estado con nosotros en el día de hoy. Quisiéramos considerar lo siguiente. En el año 1948, el autor, el novelista George Orwell, escribió una novela que hoy día es una novela, un clásico, y es una novela que está en el currículo escolar. Todos los estudiantes de secundaria la leen. El título de la novela se llama 1984. 1984. Y el tema que está tratando esa película tiene mucha vigencia con el tema que queremos tratar en esta mañana, ¿verdad? Nuestra hermana Lourdes, que abrió el servicio en el día de hoy, compartió unas palabras acerca de la verdad, acerca de los tiempos que estamos viviendo, muy relevantes a lo que el Señor pues está trayendo también. Y quiero que conste que cada vez que nosotros le pedimos a algún hermano, a alguno de ustedes que abran el servicio, nosotros no les decimos lo que vamos a predicar, ni muchísimo menos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo es quien pone la unidad en el tema y todas esas cosas y pone la carga. Así que yo le doy gloria al Señor por eso. Y quiero reconocerlo abiertamente porque el viernes fue que ella, a última hora fue que ella aceptó venir aquí. Y yo les quiero instar, les quiero exhortar a que ustedes
también cuando les pidamos, ¿verdad? Que se den la oportunidad de compartir. Dios nos quiere que en esos primeros pasos, ¿verdad? De estar expresando, de estar compartiendo lo que Dios está con nosotros. No tiene que ser perfecto, pero tiene que ser dispuesto. Amén. Y entonces decíamos que el novelista George Orwell en esa película y novela que después fue película, trata el tema de cómo los regímenes autoritarios utilizan el poder, manipulan lo que es la verdad. Y en una escena, en una parte de la novela, está el personaje de Winston. Y el personaje de Winston está amarrado en una cámara eléctrica de tortura. Está siendo torturado por personas del Estado, específicamente este oficial del Estado que se llama O'Brien. Y le pregunta, ¿cuántos dedos tú ves aquí? Y Winston le dice, yo veo 4. Y dice O'Brien, ¿y qué tal si el Estado te dice que son 5? Y Winston le contesta, no, son 4. Y entonces le pone el choques eléctrico a cierto nivel. ¿Verdad? Y Winston empieza a experimentar dolor, desesperación, está amarrado, está siendo torturado, una manipulación mental. Le dice 4. Yo veo 4 y le ponen el choque eléctrico aún más fuerte. Y llega un momento que ya Winston no podía contener. No, son 5, yo veo 5 dedos. Y O'Brien le dice, no, tú me estás diciendo 5 dedos porque tú quieres que yo le baje la intensidad porque tú estás en dolor ahora mismo. Yo quiero que de verdad, de corazón, tú me digas cuántos dedos tú tienes aquí. Y se la puso hasta 100, hasta lo último, lo más fuerte. Y se lo puso por bastante tiempo en la cámara de tortura. Y la tortura fue de tal manera que yo veo 5 dedos. Y en la película aparece como un 5.º dedo aquí reflejado. Yo veo 5 dedos. Manipulación, verdad. De la verdad. Y entonces le pregunta, cuando ya apagan la máquina, le pregunta, ¿alguna vez yo voy a ser una persona? Y O'Brien le dice, tú eres lo que el Estado te diga que tú vas a hacer. Tú no eres nadie. Tú eres lo que el Estado te dice. Esa es la verdad. Lo que el Estado diga que es la verdad. Si el Estado dice que son 5 dedos, son 5 dedos. Vivimos en unos tiempos donde la verdad está siendo desafiada en gran manera. Y el tema de hoy queremos tratar el celo por la verdad. Y en Gálatas capítulo 4, ¿verdad? Y haciendo un resumen de los últimos domingos donde hemos compartido el libro, la epístola a los Gálatas y para lo que no sepan, pues estamos haciendo la epístola completa a los Gálatas. Durante su primer viaje misionero, el apóstol Pablo visitó la ciudad de Galacia y allí estableció una iglesia. Y unos años más tarde, el apóstol Pablo se entera que la iglesia había sido infiltrada por doctrinas engañosas que lo que buscaban era judaizar a los Gálatas. Entonces, en la primera parte de esta serie de enseñanzas, enfatizamos la necesidad de una revelación. Pablo dijo que él era apóstol de Dios por revelación de Dios. La necesidad de una revelación de Dios para nuestra vida cristiana. La revelación que es por medio de la palabra vivificada por el Espíritu Santo es la que nos va a establecer y arraigar en la fe redentora de Cristo Jesús. Es por revelación. Y decíamos que sin revelación nuestra fe es hueca. Porque podemos saber las cosas de cabeza, podemos saber las cosas cognitivamente, podemos estar participando de las cosas religiosas, pero si no hay revelación de Dios, todo eso es vano.
Luego en la segunda parte hablamos del centro de influencia y desafiamos, nos planteamos cuál es el centro de influencia en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Nos preguntamos, ¿qué es lo que rige tu vida? ¿Qué es lo que está en juego? Y Pablo hablaba con un sentido de urgencia por causa de la verdad. Otra vez, la verdad, desde el mismo principio de la epístola a los Gálatas. Luego en la tercera parte el Señor nos afirmó de una manera bien contundente acerca de que estamos en el verdadero, de que no hay otra verdad, de que no hay otro Dios, de que no hay otro camino, de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y es que su encarnación nos posibilita ser recipientes de su redención en todo momento. Sin la encarnación de Jesús no hay redención. Y eso ocurre una vez ponemos nuestra fe en el conocimiento salvador de Cristo Jesús. La cuarta y quinta parte, que ambas van tomadas de la mano. Primero arguimos que el objeto de nuestra justificación fue el mismo objeto por el cual Abraham en el Antiguo Testamento y todos los héroes de la fe que mencionan en Hebreos 11 en el Antiguo Testamento fueron justificados, fueron participantes de la justificación, fueron salvos, son nuestros hermanos. La fe, el creerle a Dios y en base de eso somos participantes de la promesa. Y luego la semana pasada establecimos que la ley y la promesa no son contrarias. Ambas fueron dadas por Dios. Ambas señalan a un Dios perfecto, justo y santo. Pero la ley señala nuestra insuficiencia para cumplirla a cabalidad. Mientras que la promesa nos lleva a una justificación redentora por causa de la obra y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es en virtud de ello que la promesa nos hace hijos de Dios. Y hoy día, a manera de recapitular la semana pasada, vamos a comenzar a leer desde el capítulo 4, ¿verdad? Versículos 4. Fíjense una cosa, decíamos la semana pasada que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, ese es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y en el capítulo más adelante, o sea, está diciendo básicamente que la ley fue dada por un tiempo a causa del pecado del pueblo hasta que llegase el tiempo de la promesa cumplida. Porque no era el tiempo, no estaban listos, el pueblo no estaba listo. Tú sabías que el día que tú recibiste la palabra del Evangelio, el día que, ¿sabe Dios cuántas veces la palabra del Evangelio te ha sido predicada durante tu juventud? Digo, cuando digo tu juventud, los estoy llamando a todos ustedes viejos. No, la menos edad, ¿verdad? Aquí no hay viejos, aquí todos somos jóvenes. Gloria, eso es cuestión eso es mental, ¿verdad? Sí. Pero no fue hasta un momento que el Espíritu Santo vivificó esa palabra que habíamos escuchado tantas veces. Quizás en nuestra juventud, en los tiempos de más jóvenes o menos viejos, más jóvenes, pues nosotros pues hasta nos burlábamos de lo que veíamos en la televisión, en los medios masivos o en la radio. Por lo menos yo me burlaba. Hasta que llegó un momento que el Espíritu Santo vivificó esa palabra y me estableció esa palabra en mi vida. Y llegó un tiempo, en el tiempo, ese fue el día de salvación. Cuando tú oyes que hay el tiempo ha llegado y dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, es cuando el Espíritu Santo realmente vivifica esa palabra. Ese es el día de salvación. Y todos ustedes y todos nosotros, asumiendo que todos somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Y los que nos ven en las casas, podemos decir
podemos recordar vivamente el día en que nosotros confiamos nuestra vida y pusimos nuestra fe en el conocimiento salvador de Cristo Jesús. Lo mismo ocurrió aquí. La ley fue dada por causa de la transgresión. Y ahora versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios había dado la ley, pero ahora cuando cumplió el tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. ¿Y cuáles son las condiciones de ese Hijo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Tomemos nuestros lapiceros y hagamos un círculo en esa palabra, redimiese, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y Abba Padre es un término, ¿verdad?, hebreo, que significa papito. Cuando tú ves, ¿verdad? Mi papá murió hace ya 10 años, pero cuando todos vemos a nuestros papás o veíamos a nuestros papás, salíamos corriendo, papitos, ¿verdad? Y le dábamos un abrazo. Eso es Abba Padre. Y entonces, consecuentemente, porque ya somos hijos en el Hijo, a través de Cristo Jesús, a través de la promesa cumplida cuando llegó el tiempo, fue en un tiempo determinado. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Recordamos el versículo que memorizamos la semana pasada en Gálatas 3:13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que fuese colgado de un madero. Él lo tomó en nuestro lugar. Eso es lo que se llama la justicia de Dios. Por el pecado del mundo le fue imputada a Cristo Jesús. Eso es lo que se llama la doctrina de imputación, que fue transferida a Cristo Jesús. Él recibió toda la culpa y a consecuencia, cuando ponemos nuestra fe en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, recuérdense que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte y el infierno. Eso es lo que nosotros nos merecemos por el pecado. Nosotros estamos separados de Dios y a Jesús le fue imputada toda la justicia de Dios. Hombre Jesús, hombre como cordero perfecto sin pecado. Y cuando esa palabra del evangelio es vivificada en nuestras vidas y nosotros confiamos nuestra vida al conocimiento salvador de Cristo Jesús, somos justificados. O sea, la justificación nos es imputada a nosotros. Es un intercambio de imputación. Jesús recibió la imputación de toda la justicia de Dios, de toda la culpa, de todo el castigo por el pecado del mundo. Y nosotros en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, mediante la fe en Cristo Jesús, nos es imputada el ser llamados justos. Somos declarados justos delante de Dios. No confundamos imputación con infusión. En las tradiciones, especialmente de la iglesia de donde muchos de nosotros venimos y nos criamos, ¿verdad? No se cree en la imputación, se cree en la infusión. Y por eso los niños tienen que tomar la primera comunión. Desde el momento que se toma la primera comunión, la transustanciación, tú estás tomando del pan y eso se torna, se transustancia, se transfigura en el cuerpo de Cristo, que lo estás tomando, lo tienes en tu boca. Y ahora te ha sido la infusión te ha sido puesta por infusión. Eso es lo que se cree, eso es la creencia tradicional. Pero la nos dice que es en Cristo Jesús. Él recibió toda la justicia, recayó sobre él en su cuerpo, en su muerte. Y nosotros, la justificación cuando ponemos nuestra fe
por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Eso es fe. ¿Lo creemos así? ¿Estamos claros? Y entonces, aquí vamos, fue en el tiempo señalado. ¿Por qué Pablo tiene que reafirmar la doctrina de la justificación por medio de la fe? Pablo tenía que volver a esos rudimentos, a los Gálatas, a esos principios fundamentales por causa de una crisis que había en la iglesia de los Gálatas. La iglesia, que aún no eran muy maduros en el Señor, estaban debatiéndose entre la gracia y la circuncisión. O sea, entre la promesa y la ley, como antítesis entre una y la otra. Y fueron influenciados. Ellos recibieron un grupo de personas llamados los judaizantes, aquellos que querían traer todas las tradiciones del judaísmo, imponérselas a una iglesia que eran gentiles. De eso que se trata. Que no era ni siquiera parte del judaísmo. Entonces, en base a eso, Pablo tiene que recalcar eso. Y saben una cosa, mis amados, es importante que como iglesia del Señor, Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto ancianos, Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto personas que enseñan, ¿verdad? Y no es porque sean mejores que otros o lo que sea, es que Dios llamó a unas personas específicas dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, ¿verdad? Personas que llevan tiempo en el Señor, que han experimentado, que han dado testimonio, y Pablo en la carta a Timoteo especifica quiénes son esas personas específicas que pueden llevar el oficio pastoral, el oficio en ministerial, ¿verdad? Y no vamos a entrar en esa parte, pero quiero decirles que Pablo, como ministro del Señor por revelación, como apóstol del Señor por revelación, Pablo se sentía en la autoridad de comunicarse con esa iglesia que Dios le había utilizado para establecerla y traer corrección y recordarle fundamento. Y cuando el Señor habla a través de nuestros líderes en la iglesia, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ha sido dada, la palabra de Dios que ya ha sido completada, ¿verdad? En aquel entonces la Biblia no había sido completada, pero hoy día la palabra ha sido completada, el libro ha sido sellado, el libro ha sido terminado y tenemos el Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de nosotros y podemos escuchar la palabra de ese líder, de esa persona que viene a enseñarle o viene específicamente hacia una persona a traer corrección y tenemos que ser dóciles a la autoridad de Dios en la palabra que Dios está trayendo por medio de ese líder. Y ustedes la confirman. No es que el líder no sea inefable. No es que el líder sea inefable, perdón. Es que usted le ha sido dado las escrituras, le ha sido dado el poder del Espíritu Santo. Y lo que usted tiene que hacer es considerar la palabra que ese pastor, ese anciano, le ha dicho. Esa llamada que el pastor anciano le llama para traer corrección, mire, por aquí no va, por aquí no es, el camino que estás tomando no es aquí. Y lo rectifica con la palabra. Y tú puedes coger la palabra de Dios y confirmar, verificar, porque Dios te ha dado la escritura y Dios te ha dado el Espíritu Santo. Leemos ahora el capítulo 4, versículos 8 al 20, por favor. Y fíjense, estableciendo este fundamento. Así que en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Fíjense una cosa que empieza por aquí diciendo, ¿cuántas veces hemos escuchado que el pueblo o que nosotros en nuestra vida anterior servíamos a otros dioses? Y Pablo está haciendo aquí directo, dice, en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios con letra mayúscula, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así que aquellos dioses que tú dices que servían no son dioses. Versículo 9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien,
siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Pablo no se está autoproclamando Cristo. Pablo no está diciendo, aquí yo estoy Jesús hombre. Pablo está diciendo que ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y cuando entendemos el ministerio de Dios, el ministerio de Cristo, que Dios ha repartido los dones. Hace unas semanas atrás el hermano Julio compartía acerca de los dones del Espíritu. Son atributos dados por el Espíritu Santo que dan gloria y exaltan el nombre de Cristo Jesús. Juan capítulo 1 dice que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, de la plenitud del Verbo, nosotros todos tomamos. Hebreos capítulo 1 me parece que dice, se nos llama participantes del llamamiento celestial. En Efesios capítulo 1 también se dice, llama a la iglesia, dice que puso todas las cosas a los pies, bajo los pies de la iglesia. Todo principado, toda potestad, toda autoridad le fue dada. Y a la iglesia le fue dada la autoridad de poner todas esas cosas bajo sus pies, poniendo a Cristo como cabeza. A Jesús le fue dado cabeza de la iglesia. Y el apóstol Pablo a los Efesios hace referencia a la iglesia como la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo, asidos de la cabeza que es Cristo. La cabeza es la que manda, envía todas las órdenes, todas las señales, todos los estímulos para que todas las partes de nuestro cuerpo, en lo natural, ¿verdad?, funcione. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Si hay algo no funcionando en la cabeza, pero Jesús es perfecto, así que no hay nada mal en la cabeza. Pero si el cuerpo no está asido de la cabeza y no se está alimentando de la cabeza, entonces hay un problema. Hay un problema de conexión, ¿verdad? Versículo 15. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno, traer celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Versículos 19 y 20. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo se está desafiando a la iglesia en Galacia en tomar una postura firme, la justificación por medio de la fe o la ley. Una de dos cosas. O te riges por ser justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, o te riges por la ley. Eso es, en otras palabras, la libertad por medio de la fe salvadora o la esclavitud. Pablo está diciendo que antes ellos servían a otros no dioses, pero que ellos ahora conocen mejor. ¿Cuántos de ustedes conocen mejor de un principio? Más aún, y esto me llama la atención, el versículo 9, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué significa eso?
Si tú conoces a Dios, eso fue en un tiempo específico en tu vida, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal es si desde que tú estabas, desde antes de tú estar en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía? Porque en su atributo omnisciente, que todo lo conoce, Él sabe el futuro y Él sabe las cosas antes de que acontezcan. Y aquí Dios está diciendo, ¿verdad? Ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, eso me habla a mí de elección. Eso me habla a mí de que de que Dios les había elegido aún antes de que ellos pusieran su fe, ya estaban en el corazón de Dios. Antes de que su conversión fuera real. Porque y Pablo lo está recalcando porque esa iglesia estaba siendo engañada. No pueden haber dos verdades. O son 4 dedos o son 5 dedos. Pero no pueden haber 4 verdades. No pueden haber 2 verdades. Y tú puedes manipular y tú puedes traer y tú puedes hacer ejercicios para lavarte el cerebro y todas esas cosas. Pero la verdad sigue siendo la verdad. 2 ideas opuestas no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esa es una de las mayores crisis existenciales en el mundo que vivimos. ¿Existe la verdad? ¿Es la verdad relativa o es la verdad absoluta? ¿Existe la verdad objetiva para todos nosotros, creyentes o no creyentes? ¿O es solamente, existe tal cosa de tu verdad o mi verdad? Y la verdad acerca de la verdad, y esto es un tema que está siendo desafiado hoy día. Enciendan la televisión, enciendan los medios, enciendan las noticias. Como los medios noticiosos hoy día ya no existe tal cosa como la imparcialidad noticiosa, sino que se toma postura y en el tomar una postura se hace una ilusión de una verdad nueva. Se le da matices a los hechos. Y tú puedes ver un video y tú puedes ver una serie de eventos que están llevándose a cabo en las grandes ciudades de este país, y tú puedes ver, por ejemplo, los vandalismos que se están llevando a cabo y todas esas cosas, y los medios noticiosos, en algunos de ellos, ¿verdad?, más elocuentes sobre ese tema, están diciendo, ellos están expresando su libertad de expresión. No están vandalizando, eso es expresión por causa de las frustraciones de la vida. Entonces, justificando el mal. Y yo me pregunto, si alguno de esas personas de la televisión vienen, alguno de esas personas bandoleros a hacer vandalismo en su casa privada, ellos no van a decir lo mismo, ¿verdad que no? Ah, no, vamos a llamar a alguna de esas personas que están vandalizando los negocios y las tiendas y toda la propiedad privada en la ciudad, enviando a las casas de esos en mansiones millonarias que viven en esos vecindarios exclusivos. A ver, péguenle fuego, péguenle piedras, rompan los vidrios y todas esas cosas. A ver, eso es expresión. A ver si van a decir que es expresión o no. ¿Ve? Pero el tema es el matiz que se le da a la verdad. Entonces, se torna como decir, esta es tu verdad y esta es mi verdad. O existe Dios. Y existen todos los argumentos para demostrar, para apoyar que Dios no existe, pero también existe argumento científico y existe argumento circunstancial y argumentos de evidencia de que Dios sí existe. Y existe la ley moral que nos ha sido dado a todos nosotros. La ley moral que funciona de igual manera para el creyente o para el no creyente, porque para un ateo, un asesinato es
tan malo como para un creyente. Un asesinato es malo. Así que eso es eso es la ley moral. Ahora, el ateo no lo razona como es la ley moral dada por Dios, pero Dios nos ha dado la ley moral. Y esos son argumentos válidos. Porque todo don y toda buena dádiva proviene del Dios, del Padre de las luces. Entonces, la verdad sobre la verdad es que podemos tener creencias contrarias. Eso es posible, pero verdades contrarias no son posibles. Eso es autorrefutable. Mi verdad, tu verdad, eso es una falacia. Es mi creencia o tu creencia. Y una de ellas está la verdad. Pero como vivimos en un mundo que quiere manipular los hechos, y como decíamos en la ilustración al principio, a través de la tortura, eso es bastante, por decir así, bastante extremo, ¿verdad que sí? Pero hoy día estamos viviendo, quizás no en una cámara de tortura como esa, pero estamos viviendo tiempos donde la verdad está siendo manipulada. Y si nosotros no estamos arraigados no solamente en la fe, sino en las escrituras, en el poder del Espíritu Santo y en las escrituras, y estamos asidos de ella en todo tiempo, vamos a ser engañados. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia a los Gálatas. La otra cosa es, tú puedes creer que todo es verdad. Todo es verdad. Hay quienes dicen que no importa si se hace con intención, eso es verdad. Lo que importa es la intención. Bueno, yo puedo estar intencionalmente con la mejor de las intenciones del mundo, con la mejor bondad del mundo que yo puedo estar bien intencionadamente equivocado. Les voy a poner un ejemplo. Y esto es un ejemplo que me lo dieron a mí, una persona con quien yo tenía una discusión. Eso fue allá en la Florida. Pero vamos a tomar un ejemplo y aplicarlo aquí a nuestro contexto aquí. Usted agarra la I-77. A mí el argumento fue, todos los caminos conllevan a un mismo lugar. Si usted agarra, lo mismo usted agarra la I-77, usted agarra otra carretera alterna, te va a llevar al mismo lugar. Y mi argumento es, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si yo agarro la I-77 y yo quiero llegar a la ciudad de Cleveland, Ohio, yo tengo que tomar la 77 en dirección norte. Porque si tomo la de 77 en dirección sur, voy a terminar en Columbia, South Carolina. Así que eso, no importa la intención, no importa la ruta que yo tomo, yo tengo que seguir la ruta correcta. Y eso es verdad, y eso es una verdad absoluta. La I-77 Norte me lleva hasta Cleveland, Ohio. Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que es. Vamos a ver en los versículos 8 y 9. Pablo está preguntando cómo vuelven a los rudimentos. Y el versículo 10 expande esos rudimentos. Guardan los días, guardan los meses, guardan los años. Y Pablo ahí se está lamentando. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo había estado en su primer viaje misionero, les había predicado, les había enseñado la verdad del evangelio. Había pasado un tiempo. Él no fue que llegó 2 o 3 días a una campaña evangelística y se va a los 3 días. No, él estuvo ahí una temporada. Él estuvo conviviendo con ellos. Él estuvo relacionándose con ellos. Hubo una relación con esos hermanos. Así que la relación a nivel ministerial existía ahí porque Pablo estaba derramando, estaba dándose para enseñar a esos hermanos, pero al mismo tiempo Pablo estaba relacionándose con ellos y a un nivel afectivo personal. Él pasó tiempo con ellos. El versículo 11, me temo que haya. Eso en realidad para una persona que pasó tiempo, y yo me imagino cuántos ministros del Señor pasan por ese tipo de dolor. Cuando después de tanto tiempo que yo he pasado con ustedes, enseñándoles
y pasado y dedicándome a ustedes. Y muchas veces dando de mi propio bolsillo cosas, de lo que tengo y lo que no tengo. Haciendo de tripas corazón, pasando las noches largas, atendiéndome, tomando las llamadas por teléfono y todas esas cosas, ¿verdad? Para que ustedes vengan a descarrilarse así. Versículo 12, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice con vosotros, ningún agravio me habéis hecho. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que yo me identifiqué con ustedes. Yo estuve con ustedes en un nivel personal y ningún agravio me habéis hecho. Ustedes a mí, eso no me causó ninguna molestia, porque a mí lo que me mueve es el amor de Cristo Jesús. A mí lo que me mueve es el sentido de urgencia por las almas. A mí lo que me mueve es el amor tan grande que les tengo. Por eso es que aquí, desde mi prisión, yo les estoy escribiendo esta carta. Porque Pablo estaba preso cuando escribió esta carta, ¿verdad? Y desde mi prisión, yo estoy escribiéndole y pasando tiempo pensando en ustedes, porque tengo carga para ustedes. Fíjense en el versículo 13. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad os anuncié el evangelio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel, como Cristo. Ustedes recibieron la palabra que fue ministrada. Ustedes recibieron y fueron bendecidos, pero no solamente eso, ustedes me recibieron aún en medio de mi prueba con mis ojos. Pablo tenía, y en Corintios, ¿verdad? En la epístola a los Corintios, Pablo se está expresando de un aguijón que tenía, que no lo soltaba y que él le pedía al Señor que se lo quitara. ¿Verdad? Y dice Pablo que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Recuerdan ese pasaje? Y es que Pablo en muchas instancias se menciona que Pablo tenía un impedimento físico, una enfermedad física en los ojos, en la vista. Y por eso es que Pablo está diciendo, ¿verdad? Ustedes me recibieron aún en medio de mi prueba con mis ojos. Y vemos en el versículo 15 que si hubiera sido por ustedes, miren al punto de cómo ustedes me recibieron. Y miren al punto que ustedes recibieron la palabra primeramente y me recibieron a mí como un mensajero, como un ángel, como un mensajero de Dios o como un mensajero de Cristo, ¿verdad? Pero eso no se quedó ahí. Ustedes me recibieron a tal punto que ustedes son capaces, versículo 15, de ustedes fueron capaces de quitarse los ojos y dármelo a mí. Eso es lo que está. Si hubiera sido por ustedes, ustedes lo hubieran hecho. Pero fíjense una cosa. Y es lo lindo de esto, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios muestra el poder de la palabra declarada, y al mismo tiempo Dios muestra que no es el escritor, no es la vasija. Dios muestra la debilidad humana de la vasija. Y eso es importante recalcar. El apóstol Pablo, que fue perseguido, y por causa de esa persecución, la persecución le llevó por tierras inimaginables y el evangelio se llevó a cabo, se regó por toda la faz de la tierra, lo que se conocía como la faz de la tierra en aquel entonces, ¿verdad? Porque América no había sido descubierta y habían tierras que no habían sido descubiertas, así que lo que se conocía por la tierra era lo que Pablo estuvo gran parte de eso en su época, ¿verdad que sí? Y entonces pero Pablo tenía esa visión, me están persiguiendo, pero yo voy a seguir adelante proclamando el evangelio. Y ahí llegó a Galacia. Y Pablo hace, ¿verdad? Y queremos recalcar esto y vamos a ver en el versículo 15 una cosa increíble. Al principio los Gálatas se impresionaron con las palabras de Pablo, pero esa impresión aparentemente cambió con el tiempo. Y es que los Gálatas, había también una cuestión cultural. Los Gálatas eran originalmente
antes de la invasión de greco-romana, de que fueron tomados por la civilización de los griegos y después los romanos, los gálatas eran de la cultura celtas. Y los celtas eran gente bien impulsiva, bien expresivos impulsivamente, pero a la misma vez no es solamente la impulsividad, sino que eran bien inconstantes. Yo no sé ustedes, pero muchas veces nosotros podemos ser así, impulsivos e inconstantes, así, divagando, así, ¿verdad? No permanecemos ahí. Y Pablo reconocía eso. Pablo preguntaba, y fíjense en el versículo 15, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Pablo está preguntando, ¿dónde está el gozo que ustedes experimentaban? Y hoy día Dios nos está preguntando a nosotros lo mismo. ¿Dónde está el gozo que una vez sentiste cuando recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Dónde está ese fervor por la verdad? ¿Dónde está ese celo por la verdad? Y es que llegó un momento dado que esa iglesia había sido tan influenciada por esas personas que querían judaizar, que llegaron a decir que Pablo era un maestro falso, un falso maestro. Y eso lo dice, fíjense una cosa, lo dice más adelante en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que me perturban, refiriéndose a los judaizantes. Y versículo 13 del capítulo, porque vosotros, hermanos, estáis llamados a libertad. Pablo está enfrentando un desafío por una iglesia que originalmente la había recibido, pero que ese fervor por la palabra se estaba como apagando, ¿verdad? Se volvió como rutina. Y entonces les entró como comezón por escuchar algo distinto, ¿verdad? Y entonces llegaron estas personas a querer imponer tradiciones del judaísmo y a echar por abajo todo lo que Pablo había hecho en ese tiempo. Y Pablo por eso está trayendo defensa. Pablo por eso tiene carga. Pablo no tiene carga por él. Pablo tiene carga por la verdad del evangelio, por la verdad, la pureza de la palabra. Y el tema es que, ¿verdad? En el versículo 16, por eso pregunta, ¿me he hecho enemigo de vosotros? Y es que el evangelio es altamente ofensivo. El evangelio causa división. ¿Saben una cosa? El evangelio, no importa cómo ustedes lo pongan, si ustedes están declarando el evangelio a la luz de las escrituras, eso va a ser altamente ofensivo, va a traer división. Y Satanás lo que quiere es destruir todo vestigio de la verdad de Cristo. Su estrategia es desacreditar el evangelio, poner duda de la verdad, creando versiones opuestas a la verdad. Versículo 18, Pablo está reclamando la importancia del celo por lo bueno en todo tiempo. Versículo 18, fíjense lo que está diciendo, desde el 17. Tienen celos por vosotros, está hablando de los judaizantes. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Una de las cosas que Satanás utiliza es el proselitismo. Hace la verdad, la adorna de una manera, la mentira se adorna y se hace de una manera atractiva para que tú caigas en ello, para que tú cambies tu manera de pensar, de tu sistema de creencia y al mismo tiempo te unas a ese grupo, a esa secta. Así es como funciona. Muchas veces, si no estamos fuertes, muchas veces venimos. ¿Cuántas de ustedes han recibido personas que les tocan la puerta de su casa? ¿Verdad? Sobre todo los sábados por la mañana. ¿Verdad que sí? Y hay quienes dicen, tenemos que ser amables, tenemos que recibirlos y los recibimos porque todos somos hijos de Dios. Y cuando vienen a decir,
que Jesús no es Dios, que Jesús es la encarnación del arcángel Miguel, que Jesús, que el Espíritu Santo no es una persona, no existe la Trinidad, que el Espíritu Santo es una fuerza. Y si tú te vas por la parte amable solamente, pero no te vas por la parte de la verdad, que es lo más importante, a veces uno tiene que luchar, a veces hay confrontación. El Evangelio es altamente divisivo. Y nosotros tenemos que tomar una postura. Tenemos que tomar una postura. La verdad o la mentira. La justificación por medio de la fe o la ley. La promesa de Dios en Cristo Jesús, que son sus promesas, el sí y el amén. O la ley, las tradiciones. O somos salvos por la gracia de Dios, por la fe, o somos salvos por nuestras obras. Pero no podemos en aras, desde luego que tenemos que ser amables, pero tenemos que equiparnos en la verdad. ¿Y saben qué? Pablo está en el versículo 18 reclamando. Aquellos son celosos, tienen celo, no por lo bueno, pero Pablo está reclamando. El que es bueno mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, cuando yo esté ausente, por lo que ustedes, la enseñanza que ustedes han recibido, ustedes tienen que mostrar celo también por esa verdad. Y luego los versículos 19 y 20, fíjense una cosa, Pablo está expresando su gran carga y la gran carga dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, bien, ¿Pablo podía dar a luz? No, porque Pablo es hombre, ¿verdad? Digo, si Pablo podía dar a luz, que me digan cómo. Pero él sentía el dolor. Pero fíjense una cosa que dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esa carga que Pablo tenía, ese celo que tenía por la verdad, en la cual Pablo estaba establecido, Pablo sentía esa carga por su iglesia, específicamente por la iglesia en Galacia. Pero dice vuelvo, quiere decir cuando vuelvo a tener, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, implica que Pablo ya había sufrido dolores de parto por esta iglesia. Y la primera vez fue durante su primer viaje, cuando predicó el Evangelio. Porque cuando hay prédica del Evangelio, no es solamente darle un tratado, Cristo te ama, adiós, y ya, te vas. Es entrar en una conversación y es una guerra espiritual. Porque tú eres embajador de Cristo. En Cristo Jesús, tú y yo somos ministros de la reconciliación, embajador de Cristo. Y como embajador de Cristo, tú te estás poniendo en el frente de batalla, contra huestes de maldad, que quieren desafiar la verdad, que quieren desafiar la credibilidad, no tuya, la credibilidad del Evangelio. Y eso causa dolores de parto, porque en la persona, en ti y en mí, que somos como embajadores de Cristo Jesús, nos ha sido dada una carga. Y Pablo mismo decía, si la verdad del Evangelio ha sido una necesidad que me ha sido impuesta. La necesidad del Evangelio. Y ay de mí si no predicase el Evangelio. Yo quisiera saber en esta mañana, la pureza es un careo un cara a cara contra el reino de las tinieblas. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, es un careo contra el reino de las tinieblas. Tú te estás poniendo al frente en una encrucijada. El reino de las tinieblas vienen con dardos y la alabanza a Dios, verdad que sube, que la exaltación a Dios, la honra a Dios, pero al mismo tiempo Dios quiere ser exaltado y proclamado en medio de toda potestad, de todo principado, de todo reinado, y declarar las inescrutables riquezas de su gracia. Eso es lo que ocurre. Es una guerra espiritual. La palabra dice en Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con la verdad?
y con lo que están siendo enseñados. ¿Cómo está Cristo formado en cada uno de nosotros? Pablo dice, porque por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, pero no se queda ahí, dice aún hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Cristo es formado en cada uno de nosotros, el poder de Cristo Jesús se manifiesta. El enemigo tiene que huir. Y es en el poder y la fortaleza revestidos de la gracia de Dios. ¿Cómo está Cristo formado en cada uno de nosotros? ¿Cómo es tu celo por la verdad? Cuando escuchamos a alguien blasfemar contra Dios o decir una irreverencia contra Dios, ¿cómo eso te hace sentir? ¿Te causa dolor en el corazón o eres indiferente? Esa es su opinión, así es él. Pero eso te causa dolor en tu corazón. Porque si te causa dolor en el corazón y quizás no te sientas equipado para responder, pero te tiene que causar dolor en el corazón. Quizás el equipamiento, ¿verdad? La capacitación para tú responder a esas cosas, Dios te la va a dar mientras tú permanezcas en la palabra. Eso está claro. Y mientras tú seas enseñado y mientras tú estés asido del cuerpo de Cristo y te estés congregando y estés en el cuerpo participando del cuerpo de Cristo. En la comunión, en la coinonía y todas esas cosas, pero la realidad es que te tiene que causar dolor en tu corazón porque no es contra tu persona, es por aquello por lo cual tú has puesto tu fe. Finalmente, y tal y como preguntaba anteriormente, ¿dónde está tu fervor apasionado por todos los de Dios? A la luz de Gálatas capítulo 4, versículo 15. Y eso es el celo por la verdad. Dios te está llamando en esta mañana. No podemos tomar las cosas a la ligera. No podemos salir de aquí igual que entramos. No podemos. No hay lugar para ello. Ahí donde tú estás, Dios desea formar su Hijo en uno de nosotros. Dejemos que Él forme al Hijo en nosotros y que el Hijo sea manifiesto. Vamos a ser perseguidos, pero Jesús dijo, bienaventurados soy que por los que por mi causa sean vituperados y perseguidos, porque de ellos será el reino de Dios. El galardón es mucho más grande. Cuando pensamos en todos esos héroes de la fe, ellos creyeron con una convicción tan real en sus corazones, al punto de dar sus vidas, al punto de ser descabezados, al punto de ser apedreados, al punto de ser perseguidos, al punto de dar su vida por la causa del Evangelio. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa del Evangelio y nuestra familia, algunos más allegados que otros, algunos que tienen más influencia que otros, algunos que no tienen influencia pero tienen opinión. Y en los medios sociales van a poner cosas también. Van a poner cosas contra nosotros. El Evangelio es lo más divisivo y lo más ofensivo. Es ofensivo. Pero Cristo vino a traer esa división entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, la salvación o la perdición. Desde el Antiguo Testamento, yo he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición, maldición. Escoge pues la vida. Si nos ponemos de pie, por favor. Y si los músicos pasamos adelante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti estamos reconociéndote a ti como único Dios, único Señor, que tú quieres formar y establecer tu Hijo en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seamos dóciles a tu palabra. Te pedimos que que esa palabra sea establecida en nuestras vidas para esos tiempos donde tu verdad está siendo desafiada y seamos equipados por ella, para que podamos traer defensa
sobre la esperanza que está en nosotros, en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Decíamos que cuando nosotros estamos alabando al Señor y exaltando la gloria al Señor, se desatan cadenas. Amén. Estamos en la brecha. Así que escuchemos, meditemos y reflexionemos. Y esta canción, este cántico, la mayoría de ustedes lo saben. Amén. Pero es la primera vez que lo cantamos aquí. Rechaza la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Levanta tus manos, oh alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando ustedes lo creen así, que Él está obrando. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Alaba, oh alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a
cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alábale en esta hora. Exalta la gloria de su nombre. Abre tu boca y dile cuánto le amas. Cuán grande es Él. Oh, ciertamente tú estás al frente, Señor. Tú estás quebrando cadenas, Señor. Tú estás sacando espinas. Estás sanando heridas, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, la puerta que tú abres, nadie la puede cerrar. Oh, gracias, Señor, porque tú estás obrando. Tú estás obrando en cada una de nuestras vidas. Oh, tú estás con nosotros. Tú nos has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Señor, y por eso te levantamos, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Dios va al frente. Dios al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a los ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Dios. Gracias, Que Señor. vive y reina por siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Santo, Señor. Gracias, Señor. Precioso Dios. Bendito eres. Sí, Señor. Que estamos, Señor, para ti. En esta hora, Señor, venimos orando específicamente por nuestros hermanos Julio, Iseli, Rafa y Mirta, Sí, Señor. Protege. Joniel y los hermanos que no han podido estar hoy día por alguna u otra razón, Señor. Señor, en esta hora te los presentamos para que tú estés con ellos, Señor, confiando, Señor, y creyéndote a ti, que sus vidas están en sus manos. Señor, y te pedimos por tu misericordia, y aún mientras ellos aguardan por las pruebas y los resultados, te pedimos que no sea nada. Te pedimos que no sea nada. Te pedimos que sea nada más que un catarro, un resfriado, Señor. Que sea algo menos. En el nombre de Cristo Jesús. Que tú los restaures, Señor. Que tú estés con ellos. Que tú los ministres, Señor. Que tú, Señor, los guardes a ellos, Señor. Sí, Señor. Gracias por cada una de sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo, Señor. Gracias por tu realidad, Señor. Gracias porque fuera de ti no hay nada, Señor. Gracias, Señor. Oramos por Yulimar también, Señor. Señor, que tú le bendigas también, Señor. Ay, oramos por nuestra hermana Saidi, Señor, también. Que tú estés allí con ella ministrándole, Señor. Señor, y por su familia también, Señor, sus hijos, Señor. Que tú les protejas.
proteja, Señor, en salud, Señor. Señor, oramos por Otto, por Mabel, por Mary, por Joshua. Señor, que tú estés con ellos también. Por nuestra hermana Raquel, Señor. Señor, que tú les ministres, Señor. Oh, cuánto los extrañamos, Señor. Pero cuánto gozo de saber que tú estás con ellos, Señor. Y tú les ministras y tú estás y tú no les abandonas, Señor. Gracias, Señor. Oramos por Luis Omar y por Yajaira y por Nano, Señor. Señor, para que tú estés con ellos también, Señor, allí donde están, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los que estamos aquí presentes, por nuestros hermanos que nos visitan, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hijo Joshua que está hoy día con nosotros, Señor, en los controles. Te pedimos que tú seas en su vida y tú le bendigas grandemente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, oramos por nuestra hermana Luz Marina, Señor. Señor, que tú estés con ella también, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos del sur de Charlotte también, Señor. Por Caro, por su esposo, su hijo. Gracias, Señor, por ellos, Señor. Por Abimael, por Sachira, por sus hijas. Para que tú estés con ellos, les bendigas grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has estado aquí presente, Señor. Gracias, Señor, porque a libertad tú nos has llamado. Señor, arráiganos en tu fe, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Les recordamos que este miércoles a las 7:30 de la noche, este miércoles no va a ser a través de Zoom, va a ser a través de los medios sociales, a través de YouTube y de Facebook Live solamente. El estudio bíblico de los miércoles, como de costumbre, lo vamos a tener este miércoles a las 7:30 de la noche, solamente por Facebook y por YouTube o Periscope, ¿ok? Así que en el canal de YouTube de Comunión de Vida, en el sitio de Facebook de Comunión de Vida. Así que ese es el único anuncio que tenemos. Esperemos que esta semana pues el Señor nos dé fruto de nuestra labor, de nuestro trabajo. Amén. Y mientras nos vamos adaptando al nuevo horario, que disfruten este domingo con una horita más para una siesta. Amén. Y que la fe del Hijo sea arraigada en cada uno de nosotros, porque es la fe del Hijo que Jesús mismo dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, a esta montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Vamos a ponernos de pie. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Una vez más, juntos, fuerte. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si
se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Como siempre decimos que la misión y comunión de vida es la de buscar Buscar en toda costa y con pasión una vida centrada en Dios Dios. les bendiga, nos Amén. saludamos. Mientras nos saludamos, les recordamos. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 centro, miércoles a las 7:06 centro y el último sábado del mes a las 7:06 centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares amigos.